tardes, bienvenidos. Esto es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Estamos enlazados Telemedellín y Señal Colombia, porque quisimos que este programa fuera a nivel nacional y las víctimas del conflicto armado supieran exactamente en qué punto están sus casos y puedan preguntarnos en directo por ellos y nosotros poderles darles a su vez en directo la respuesta del estado de los casos. Las líneas están abiertas 441-2100 en Medellín y a nivel nacional 018-041-4099. Bueno, hoy, en la tarde de hoy, tenemos a Gerardo Vega, él es abogado y director de la Fundación Forjando Futuros. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Karina, muy amable. Sí, toda nuestra disposición en nombre de la Fundación a contribuir con las víctimas en el país. Muy bien, también tenemos a Jorge Mario Alzate, él es director de la Unidad de Víctimas de Medellín. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un saludo a todos los que nos están viendo a nivel de Medellín, a nivel país. Estoy en nombre de la Unidad Nacional para Atención y Reparación a las Víctimas. Bueno, muy bien. Queremos hacer un pequeño resumen o un pequeño recuento del motivo por el cual tenemos este programa de televisión. Abogado Gerardo Vega, cuéntenos cómo nació el programa y por qué es tan importante que la gente se comunique con nosotros. Este es un espacio fundamental para las víctimas en el país, para saber a dónde van, qué trámites deben hacer, cuánto tiempo tienen para hacerlo, quién de la familia puede reclamar. Víctimas que fueron ocasionadas por el conflicto armado. Pero estos espacios, agradecer en primer lugar a Telemedellín, porque hace 1 año y medio estamos trabajando en él, aclarándole a las víctimas, resolviendo la consulta de manera directa. Hoy a Señal Colombia, hoy iniciamos la transmisión del orden nacional con este espacio de media hora para que las víctimas a nivel nacional puedan hacer esa misma consulta. Lo mismo a la Alcaldía de Medellín, que ha venido ayudando y promoviendo este espacio para que las víctimas tengan donde consultar de manera directa sus casos. Muy bien, Jorge Mario, cuéntenos. Sí, para nosotros comunidad ha sido muy importante este espacio en alianza con Forjando Futuros. Ahora que vamos a tener un alcance nacional, aquí digamos invitamos a las víctimas del conflicto en todo el país a que llamen por la línea nacional que están colocando en pantalla o que ya la han mostrado para que cualquier pregunta, la que deseen, que sea de su caso, bien pueda la hagan, la pregunten. Aquí también quiero comentarles que la unidad tiene una persona en el máster, digámoslo así, que está en línea y que puede consultar el caso en el sistema. Es decir, aquí damos información en tiempo real para las víctimas. Bueno, muy bien. ¿Quiénes son víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011? Bueno, son todas aquellas personas que han sufrido un daño en la violación de los derechos humanos, casos como el desplazamiento, homicidio, lesiones personales, producidas por mina antipersonal, por ejemplo, delitos contra la integridad sexual, reclutamiento de menores o el mismo despojo de tierras o cuando fueron obligadas a abandonar las tierras. Esos son el tipo de delitos que son reparables en el marco de la Ley 1448, ley que fue expedida en junio del año 2011. Entonces, esas son las personas que pueden solicitar la reparación. La reparación es de varios niveles. Económica, es la verdad, que haya justicia, que haya perdón, que haya garantía de satisfacción y que haya no repetición. Son como los postulados generales de una reparación para las víctimas. Bueno, muy bien. Tenemos la primera llamada, nos llama Gabriela. Gabriela, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Sí, Gabriela. Yo tengo una reprogramación. Nos separaron a toda la familia y fuimos al banco y a todos nos dieron la carta cheque y nos la volvieron efectiva. Y la mía resultó sin fondos. ¿Le resultó? Necesito saber, porque mando mensajes y me dicen lo mismo. Hay que esperar que la unidad se contacte, que no hay fondos. ¿De qué ciudad nos llama? ¿De qué ciudad nos llama, Gabriela? De Ciudad Bolívar, Antioquia. De Ciudad Bolívar, Antioquia. Bueno, muy bien. Ella dice que tiene una carta cheque que no tiene fondos. Gracias. Mira, nosotros, ella está hablando específicamente, cuando hablamos de las cartas cheques, hablamos de las cartas, digamos, en el cual se le llega la notificación a la víctima del monto frente al cual se va a indemnizar y que llega directamente a cada uno de los beneficiarios y que con él se acerca al banco o a la entidad bancaria, en este caso Banco Agro, para hacer el cobro. En este caso hay una reprogramación, es decir, ya está la solicitud dada. ¿Por qué se da una reprogramación? Porque en el momento no estaba la víctima o no se enteró o porque hay un error o porque la persona no se pudo ubicar, en fin, son varias las razones. Nosotros
Como estás en Ciudad Bolívar, digamos, te invito a que te acerques a la personería con el personero o la personera, que es la persona a través del cual hace puente con la unidad para poder darle toda la información del caso. Por lo pronto te cuento que ya está la solicitud realizada y pues estaremos haciéndole un seguimiento a tu solicitud. Bueno, muy bien. Digamos que la ley va, del marco de la ley va de 1448 va en el 2011, ¿verdad? ¿Qué pasa si la situación se describe a partir de 1991? Si alguien fue despojado de la tierra antes de esa fecha. Las víctimas que son objeto de despojo de tierras o obligadas a abandonar, la fecha para ellos es 1 de enero de 1991. Para el otro tipo de víctimas que eran que describíamos, homicidios, desplazamientos, lesiones personales, delitos contra la integridad sexual, ese otro tipo de conductas son reparables desde el 1 de enero de 1985. Tú me preguntas, Karina, de qué pasa con 1991 para el tema de las personas que fueron despojadas de sus tierras antes de esa fecha. De esa fecha, sí, señor. Ese procedimiento de la ley 1448 no corresponde a esas víctimas. Las víctimas que está reconociendo esa ley es a partir de 1991. Excepción hecha, cuando la persona sufrió el despojo material, lo sacaron de su tierra, lo sacaron de la finca, lo sacaron de su lote. Pero los papeles de transferencia de la propiedad, la escritura, la hicieron después de 1991. Okay. Entonces podríamos entender, hay un despojo material sí. antes de 1991 y un despojo jurídico después de 1991. Tomamos la fecha que más le beneficia a la víctima. En este caso tomaríamos como referente que fue despojada después de 1991. Esa es la interpretación que ya han hecho los jueces sí. y han fallado en favor de la víctima. Gente que fue despojada en 1989 en Villavicencio, un caso de Villavicencio, despojado materialmente, sacado de su tierra en 1989, pero las escrituras se las cambiaron después de 1991, o el registro en la Oficina de Registros Públicos la hicieron después de 1991. Ahí tomamos una interpretación favorable para la víctima. Bueno, muy bien, ahora nos está llamando Beatriz. Beatriz, muy buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Sí, Beatriz, la escuchamos, ¿de dónde nos llama? Del barrio Manrique. Muy bien, Beatriz, cuéntenos, ¿cuál es su caso? Vea, es que yo ya estoy notificada para la carta banco, yo ya la gané y me quedaron de llamar, yo ya hice talleres y todo, me quedaron de llamar y no me han llamado. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Jorge Mario. Sí, pues para darle respuesta a la televidente que nos está llamando, nosotros una vez hacemos, pues normalmente tenemos los enlaces integrales, que son las personas que están contactando directamente a las víctimas y le están diciendo, vea, preséntese tal día para su notificación o para realizar, digamos, en este caso el PARI, que es el Plan de Asistencia, Atención y Reparación Individual. En el caso pues, concreto de la señora, pues vamos a revisar qué fue lo que pasó, porque normalmente cuando digamos, hay una notificación de pago, es algo inmediato que nosotros hacemos porque sabemos que el dinero está efectivamente en este momento en el banco. Entonces es muy posible que ya ese dinero no esté en el banco y haya que solicitar una reprogramación del mismo, pero entonces ya habría que mirar en detalle qué fue lo que pasó. De pronto ya dice que la notificaron, pero había que aclarar si fue efectivamente para el pago de su indemnización. Y más o menos desde el momento en que la notifican hasta el momento que tiene que ir a cobrar, ¿cuánto tiempo debe pasar? Mínimo son 60 días, es decir, el dinero mínimo 30 días están en el banco, el dinero. Dependiendo del volumen de pagos, etcétera, se puede quedar mucho más tiempo, pero ya eso, digamos, la unidad lo pacta con la entidad financiera y obviamente le informa a las víctimas. Entonces ahí les pedimos estar muy atenta, digamos, a la llamada nuestra. Normalmente cuando ya hemos aplicado el PARI, que ahorita es el Plan de Asistencia y Atención, pues tomamos los datos y tenemos los teléfonos de la gente. Entonces en esos casos especialmente los llamamos. Bueno, muy bien. Ahora tenemos a Luz. Luz, buenas tardes. Muy buenas tardes, niña, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bien. Usted. Mira, lo que pasa es que, a ver, hace como 4 años más o menos, pues yo fui allá lo de mi esposo, ¿cierto? Pues hice varias apelaciones porque no me aceptaron. Pero ya ahora últimamente como que me aceptaron y he llamado varias veces y me dicen que están estudiando pues el caso, pero no me han dado ninguna respuesta. Muy bien, Luz, muchísimas gracias. Y también estoy como desplazada y no sé si tengo ayuda o... Pues sí. Sí, ¿cuál sería la ayuda que están brindando en este momento en ese caso? Sí, o si tengo dinero y no me han avisado, no sé. ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? De aquí, de Medellín. De Medellín. Gracias, muchas gracias. Doña Luz,
Bueno, para comentarle, usted tiene, digamos, es víctima por 2 hechos victimizantes, homicidio y por desplazamiento forzado. Sí. En ambos ha sido reconocida. Me informan acá en el máster que usted ya, en el caso del tema de homicidio, pues ya tenemos toda la documentación y están próximas, pues digamos, como a contactarle ya para seguir la ruta de la indemnización. Y frente al tema de desplazamiento forzado, ya fue reconocida como víctima de desplazamiento, le van a hacer llegar su resolución, la cual tiene que presentarse un centro de atención. Como usted está aquí en Medellín, acá en Medellín tenemos 4 centros de atención que hemos mencionado acá en el programa, donde usted le quede mucho más cerca o el más cercano a su sitio de residencia. Bueno, muy bien. Abogado Gerardo, cuéntenos, ¿cómo se hacen las reclamaciones para las personas que nos están viendo por Señal Colombia o en cualquier parte del país que no lo saben hacer? En cualquier parte del país pueden ir en primer lugar a las personerías. Donde hay oficinas de la unidad de víctimas, pues a las oficinas de la unidad de víctimas también, pero en las personerías donde se toma la declaración. También puede ser en la defensoría, en la procuraduría, pero en las personerías toman la declaración. Allí se adelanta un trámite para valorar. Ya la personería le envía la documentación a la unidad de víctimas, ellos hacen la valoración de qué personas han sido víctimas en el contexto del conflicto armado. Para decirlo de alguna manera mucho más genérica, es víctimas de la guerrilla, víctimas del paramilitarismo, víctimas de agentes del Estado, o la Corte Suprema ha dicho también que cuando son bandas que tienen una capacidad jerárquica, un orden, una jerarquía y tienen un control territorial, control armado territorialmente. Ahí la Corte ha reconocido a esas víctimas. No son las víctimas de delincuencia común, ¿en qué sentido? No es la víctima del atraco, no es la víctima del accidente de tránsito, no, este es para el procedimiento de víctimas en el contexto del conflicto armado. Muy bien, ¿cuáles son los papeles que tienen ellos que llevar en el momento de hacer la denuncia? Bueno, hay un principio general que es que la inversión de la carga de la prueba. Es el Estado, son los funcionarios de la unidad de víctimas los que deben ayudar a recaudar las pruebas, los documentos. Mucho mejor si la gente los tiene, pues si la gente tiene un certificado de función, el registro civil de nacimiento, los gastos médicos que le ocasionó una lesión permanente con ocasión del conflicto armado, si tiene que salió en un registro de prensa, en cualquier periódico de su región, o la organización de la Junta de Acción Comunal sacó un comunicado diciendo que lamentaba y que condenaba los hechos sufridos por tal persona, pues todos esos documentos sirven para hacer la valoración de que fue en el contexto del conflicto armado. En primer lugar, en primera instancia, es el funcionario el que tiene que ayudar a conseguir la documentación, tiene que tramitar la documentación. Pero si las personas la tienen, mucho mejor, porque ayudan con más agilidad a que se reconozca prontamente la calidad de víctima. Bueno, muy bien, ahora tenemos a Sebastián. Sebastián, buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, de Medellín. Bueno, Sebastián, cuéntenos. Sí, mira, yo tengo un par de preguntas. Primero, ¿cómo se mide la reparación económica? Y pues la satisfacción en la reparación, y cómo se garantiza la no repetición de los hechos. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Bueno, Sebastián, mira, ¿cómo se mide? Pues digamos la ley 1448 pues contempla, digamos, el proceso de indemnización a víctimas. Ya eso está una tasación de tipo administrativo estándar. En el caso de un homicidio son 40 salarios mínimos legales vigentes, si es por desplazamiento forzado 17 salarios mínimos legales vigentes, y dependiendo hay otros hechos víctimas de secuestro, 40 salarios mínimos legales, y dependiendo de, por ejemplo, cuando es lesiones personales también hay entre 30 y 40 salarios. Es decir, un máximo también la ley contempla que una persona puede ser indemnizada hasta 40 salarios mínimos legales vigentes, sumando, digamos, los diferentes hechos victimizantes que pueda tener. Eso como por un lado, digamos, desde el tipo administrativo. Y obviamente también, digamos, se divide de acuerdo a los beneficiarios o a las reclamantes, en este caso, sí, de la víctima. Ya las otras medidas que tú nos dices, el tema de medidas de satisfacción, que es una medida de satisfacción y la ley lo contempla, es una medida de reparación que no es económica, sino que busca resignificar, recuperar esa dignidad de las víctimas. Por ejemplo, el Gobierno Nacional en la ley 1448 contempla que el 9 de abril es el Día de Solidaridad
con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Eso ya de por sí es ponerlas, digamos, ponerlo públicamente. Ahora, y el tema, para terminar, garantías de no repetición es tan importante, es cómo no vuelven a ocurrir esos hechos victimizantes. Sí. Ahí son medidas de tipo general, de la fuerza pública, de las medidas en cada ciudad que se establezca. Por ejemplo, si nosotros, en el caso de lo que estamos en La Habana, pues uno diría, si hay un cese, digamos, del conflicto, sería maravilloso. Claro. Esas son unas medidas macro que contribuirían a que hubieran menos hechos violentos, digamos, en un país, en este caso en Colombia, por ponerte algo. Ya hay medidas más puntuales que se trabajan en procesos de retorno, reubicación o en temas de tierras, cuando ya hay medidas, digamos, de protección sobre una comunidad específica. Bueno, muy bien. Ahora tenemos a María. María, muy buenas tardes, bienvenida. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, señorita, de aquí de Medellín. Sí, María, cuéntenos. Ay, señorita, lo que pasa es que yo soy desplazada en Torbana. Yo perdí todo lo que tenía. Yo tenía un negocito y todo lo perdí hace 7 años y apenas pues salí favorecida con la ayuda en el 2013 que me salió eso. He recibido 2 ayudas, que es de asentamiento humano y de bienestar familiar, solamente 2. Pero yo quiero que me digan cómo hago para que me vuelva a llegar esa ayuda. Y otra cosa, señorita, ¿cómo le parece, señorita, que estoy viviendo al pie de una quebrada, una cochera que me prestaron? ¿Cómo hago yo para hacerme a una vivienda, o qué tengo que hacer para hacerme una vivienda, señorita? Bueno, señora, muchísimas gracias, María. Doña María, gracias por su llamada. Digamos, un testimonio suyo doloroso, digamos, de la situación que pueden vivir varios ciudadanos o ciudadanas víctimas del conflicto en cualquier ciudad. Ponemos el caso, seguramente es en Medellín, pero puede pasar en cualquier parte del país. ¿Qué le recomendamos? Primero, pues usted ya está reconocida como víctima en el marco de la ley 1448 por víctima de desplazamiento. Eso ya le da a usted todos los derechos. Ahora, ya nos dices que ha recibido unas ayudas humanitarias. Uno puede seguir, digamos, recibiendo estas ayudas siempre y cuando prevalezca esa situación, digamos, de afectación en temas de alimentación, alojamiento, pues como nos lo estás diciendo. Entonces, lo primero es que te acerques a un centro de atención, sí, el más cercano que tú tengas. Ahí hay profesionales nuestros que hacen una valoración de tu caso y dependiendo, digamos, de tu situación, digamos, se puede volver un caso de extrema vulnerabilidad también y esa ayuda humanitaria llegaría mucho más pronto. Y ya con toda la información, por ejemplo, que nos estás diciendo, digamos, está en una situación, no está viendo al lado de una cochera, digamos, casi que en un asentamiento, casi que al lado de una quebrada, pues uno dice, esto es bien delicado. Es de emergencia, es de emergencia. Sí. ¿Y allí se acortaría el tiempo en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo sería acortar el procedimiento? No, digamos que se busca, por ejemplo, los casos de los nuevos incluidos, la gente que está recién víctima, uno espera que después de que sean reconocidos menos de 30 días tengan su ayuda humanitaria. Digamos, ahí también actúan las alcaldías en primera instancia, mientras que el gobierno nacional hace los trámites respectivos. Sí. Pero en el caso de extrema vulnerabilidad también es muy rápido, se asignan unos turnos prioritarios, que máximo son 15 días para que se les pueda asignar esa ayuda humanitaria. De igual vamos a hacerle un seguimiento al caso de doña María. Bueno, muy bien. Digamos que visibilizar el conflicto es uno de los procedimientos que se tiene que hacer en una guerra como la que estamos viviendo y en este intento de posconflicto, por llamarlo de alguna manera. Hay diferentes países donde, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, las víctimas o los nietos o los bisnietos de las víctimas se paran durante días y comienzan a decir los nombres de cada uno de los muertos en esa guerra. Aquí se vive algo parecido, hay actos simbólicos que puedan significar algo parecido en el conflicto de nosotros. Gerardo Vega. Yo creo que a nivel internacional las madres del 1 de mayo en Argentina, aquí las madres de la Candelaria, los falsos positivos en Soacha, Bogotá, han habido hechos que llevan un significado importante. Yo creo que en justicia transicional lo importante es hoy que está centrado en la víctima, en la reparación de la víctima, en que no quede en la impunidad de que haya verdad, que haya justicia y que haya reparación para esas víctimas. Bueno, muy bien, ya a los hechos, o sea, pasar de lo simbólico a los hechos, digamos que ese es el gran paso que hemos tenido. Bueno, tenemos a Miriam. Miriam, buenas tardes, bienvenida, ¿y de dónde nos llama? Buenas tardes, muchas gracias, los llamo desde Bello. Buenas tardes, los llamo desde Antioquia. Quería pues que los señores me sacaran, pues, o sea,
Al papá de mis 2 niños menores lo mataron, eso fue en el 90. Y entonces resulta que yo he volteado mucho en personería en Medellín, fui y me devolvieron para acá, para Bello, que el caso correspondiera acá en Bello. Y no me dan respuestas de nada, he mandado documentos y declaré, como que la primera vez me embolataron los documentos y ya me voy a la UAO, me sacan papeles, he hecho derechos de petición, notificaciones, y a todas que espere que en un mes les llega un papel y me lo han negado, ¿cierto? No sé dónde acudir, qué más hacer, porque mire que ya llevo más de 3 años en esto. Alguien me dijo que era que porque yo no había enviado entre los papeles el recorte del periódico, entonces quiero que tengo un caso también demasiado importante por una hermanita que a mi mamá le han negado también. No sé si me puedan dar respuesta a este también. Muy bien, Miriam, muchísimas gracias. Jorge Mario, ¿qué le podemos decir a María? Doña Miriam, mira, lamentamos esa demora, pues esos trámites que a veces suceden, pero digamos, uno es que tú pusiste un ejemplo. Es muy importante que hacer las diligencias, todos estos trámites en la ciudad donde uno reside. Por ejemplo, el trámite ante la persona, inclusive para la gente que va a declarar, no lo haga en otro departamento, no lo haga en otro eso, sino donde uno vive primero. Y en estos casos también de trámites, digamos, de declaración que ella estaba haciendo, pues obviamente fue la personalidad de Medellín, le devolvieron porque tu trámite era en Bello. Ahora, esa información la recibe ya la Unidad Nacional, nosotros ya recibimos tu declaración y pues queremos decirte que no fue reconocida como víctima, ¿sí? No fue, su esposo no fue reconocido como víctima. Tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición para nosotros volver a revisar, digamos, el caso. Ahí es muy importante la asesoría que pueda brindarte la personalidad de Bello nuevamente. Hay que recordar que puede haber un homicidio, pero que estos homicidios, cuando no son en el marco del conflicto armado, no son reconocidos por la ley 1448. Entonces ahí ya hay que auscultar más detalles para saber cómo se puede asesorar la presentación de ese recurso, a ver si tienes o no derecho. De todas maneras, lamentamos pues esa situación y esperemos que tenga la asesoría y tener buenas noticias. Bueno, muy bien, ahora tenemos a Irma. Irma, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, estoy llamando de Medellín, de Bello. Bueno, muy bien. Irma, yo le sugiero que le merme un poquito a su televisor para que el retorno sea menor. ¿Listo? Sí, ¿le puede mermar un poquito, por favor? Muchas gracias. Listo, Irma. A ver. Cuéntenos. Aló. Sí, ahora la escuchamos bien. Bueno, yo quiero preguntarles sobre un caso de una hermana. Resulta que mi hermana vive con un señor que le salió una vivienda por Familias en Acción. Entonces a él le entregaron la llave por ser el titular. Él dice que mi hermana no tiene derecho y tienen una niña. Yo quiero saber qué puede hacer ella con ese problema. Muy bien. Desde Medellín, ¿verdad? Desde Bello nos está llamando Irma. Muchas gracias, Irma. Hermano, pues mira, desde Bello, ¿qué te recomendamos? Pues en este particular no es un tema relacionado con digamos, víctimas. Ahora, habría que mirar en el contexto si le entregaron esa vivienda, pero parece que es por el programa Unidos o por programas de vivienda que tenga la alcaldía. Ellos hacen los análisis, digamos, no te pueden excluir, digamos, tu esposo así fácilmente. Ahí sí requiere una asesoría jurídica, porque si bien él aparece como el titular para que le sea entregado, ella con sus hijos tiene un derecho y que pues obviamente no puede hacerlo así olímpicamente, que él se va a quedar con su vivienda. Entonces ahí le recomiendo, pues asesórese con la personería para ver qué acción se interpone ante la instancia pertinente, bien sea la dependencia que maneja el programa de vivienda o ante el gobierno nacional. Bueno, muy bien. Recordamos que estamos a nivel nacional, así que invitamos a las víctimas de todo el país a que nos llamen. Recordamos la línea telefónica a nivel nacional 018 41 40 99, porque hoy hemos tenido varias llamadas de Medellín, de Bello, pero también nos gustaría escucharlas del resto de las personas en el país. Ahorita iba a decir usted algo, abogado Gerardo Vega. No, que en el caso de la señora, pues es un tema también de patrimonio de familia.
Sí. Cuando hay una entrega estatal de una vivienda, se convierte en patrimonio de familia, más si hay menores. Claro. La señora debe dirigirse a la alcaldía o a la personería para que allí le expliquen más el asunto, aunque no corresponde a esto que estamos tratando aquí en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es una asesoría, pero en la personería le deben explicar, o en la propia defensoría le pueden explicar qué hacer para hacer la reclamación debida. Muy bien. No, retomando ahorita con el tema en que íbamos cuando mencionamos quién es víctima y cómo se accede, digámoslo así, como a dónde se reclama, Sí. más que es a dónde vas a declarar, digámoslo así, que es el término que usamos, ya lo dijo Gerardo, a cualquier personería del país, Sí. y te deben recibir la declaración. Ahora, queremos mencionar que es la unidad para las víctimas la que recibe después esas declaraciones y tenemos 60 días hábiles para valorarlas. Sí. Pero ahorita queríamos poner una alerta, es que hay unos tiempos también para valorar. Nos está entrando una llamadita y De si Erika, quieres de sí. Erika apenas. Entonces vamos continuamos. a hablar con Erika, además porque ya estamos corticos de tiempo. Erika, buenas tardes, bienvenida. ¿De dónde nos llama? Hola, buenas tardes. Sí. Cuéntenos Del de dónde nos barrio llama y cuál Miranda, es su caso. Por el Jardín Botánico. Muy bien. Cuéntenos cuál Mira, es su lo que caso. pasa es que mi mamá me fue para un hermano. Ya nos llamaron y nos dieron el código del registro. Entonces queremos saber cómo va el proceso. Bueno, Erika, muchas gracias por llamarnos. Erika, mira, ya digamos se resolvió, pues en primera instancia no quedaron incluidos, digamos por el tema del homicidio, ya fue, digamos, resuelto el recurso, tienes que presentarte lo más pronto posible a un centro de atención para que se notifique esa respuesta, ¿sí? Que ya tiene la respuesta a la unidad, para que bien. puedas continuar la vía gubernativa. Bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. De verdad, muchísimas gracias a Telemedellín, a Señal Colombia por permitirnos tener ahora un cubrimiento nacional de este tema tan importante en el país. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. ¿Usted quiere decir algo? Quería decir simplemente que todo el trabajo y la asesoría y la representación que hace la Fundación Forjando Futuros es de manera gratuita. Fundamentalmente hace una Antioquia, lo hemos hecho en otros departamentos, pero de manera gratuita, sin cobrar un solo peso. Muy Igualmente, bien. agradecerles, también decirle a las víctimas que todos sus trámites son gratuitos, para eso está la entidad del Ministerio Público, están nuestros centros de atención, nuestras oficinas, para brindarles una mejor atención. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde.